estaremos abocándonos en lo referente a la estructura, a las funciones y al esquema eléctrico. En lo referente a la estructura, sabemos que está formada por una bicapa lipídica, ¿no es cierto?, donde contiene ciertas porciones de hidratos de carbono y también contiene proteínas canales y proteínas transportadoras que van a permitir el pasaje de las moléculas de un lado al otro de la membrana. Existe lo que se conoce como distribución corporal de iones dentro del cuerpo humano, que están dados por el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, fosfato, proteínas y glucosa, como podemos apreciar en la diapositiva, con las diferencias a nivel del líquido intra y extracelular. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el sodio, vemos que es el catión predominante en el líquido extracelular, pero si miramos un poco el líquido intracelular, también está justamente en una concentración de 10 miliequivalentes por litro. ¿Qué significa eso? Que la mayor concentración del sodio la vamos a encontrar en el líquido extracelular, pero necesariamente necesitamos de una concentración mucho menor en el intracelular para que justamente pueda haber el equilibrio. El segundo catión que tenemos en el ejemplo justamente es el potasio, donde el potasio es el principal representante, ¿no es cierto?, del líquido intracelular, pero también se necesita una concentración mínima en el extracelular para que justamente pueda lograrse el equilibrio. Y así sucede con cada uno de los componentes que vemos en esta diapositiva. Entonces, la membrana celular se comporta como un circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque si tenemos conceptos básicos de corriente eléctrica que implica el movimiento de cargas en la unidad de tiempo debido a una diferencia potencial, ese conductor o canal iónico, que sería la proteína canal, que es el medio en el que las cargas van desplazándose con facilidad y que representan la apertura y el cierre, que están controlados justamente por el sensor de voltaje. Y por último, la conductancia, que sería la corriente que va circulando teniendo en cuenta una diferencia potencial. Entonces, mayor conductancia, por supuesto, mayor pase o mayor pasaje, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica. Si comparamos entonces con respecto al circuito eléctrico, vemos que acá se manejan los conceptos de voltaje, que serían los grupos cargados que se van moviendo en esos campos eléctricos, la resistencia, que es el pasaje de iones con mayor o menor selectividad, y el capacitor o condensador, que sería justamente aquel que tiene o que tuviere la capacidad de almacenar cargas eléctricas. Este es un ejemplo entonces donde vemos el voltaje que está dado por el gradiente de concentración de los iones y vemos que el potasio es el catión preponderante donde en el líquido intracelular y el sodio es el catión preponderante donde en el medio extracelular. Y en medio de eso tengo la bomba intercambiadora, que sería la bomba de sodio-potasio TPasa, que más adelante vamos a estar viendo como ejemplo de transporte activo primario. Nuevamente volviendo al gráfico, tenemos entonces que el conductor sería aquella proteína canal y la resistencia va a estar de acuerdo al filtro justamente de selectividad. Cuando está abierto, esa resistencia por supuesto va a estar baja, y cuando los canales están cerrados, ¿no es cierto?, por supuesto que implica una resistencia alta. Cuando hablamos del capacitor o condensador, estamos haciendo mención justamente a la bicapa lipídica, donde es la capacidad de la membrana celular, tiene 1 microfaradio sobre centímetro cuadrado, que representaría justamente a un coulomb sobre volt. Entonces, el capacitor o el condensador haría mención a la bicapa lipídica en cuanto a lo estructural. Aquí podemos ver entonces justamente que el voltaje está dado por el gradiente de sustancias. Esto sería entonces la bicapa lipídica, y aquí teníamos las proteínas canal que van a permitir entonces el pasaje de esta estructura al otro lado de la membrana. Por supuesto que habíamos hablado que son también selectivas, ¿no es cierto? Y eso va a permitir entonces que ciertas moléculas puedan pasar sin mayor dificultad. Sin embargo, otras, como por ejemplo el caso de la albúmina, se dificultaría justamente ese pasaje. Entonces, cuando hablamos, obviamente, del equivalente eléctrico, entonces estamos hablando justamente del conductor como medio en el que las cargas se van desplazando con facilidad, que sería el ejemplo de las soluciones con iones,
Las proteínas de los canales son las que van a permitir el paso de esos iones, y la resistencia sería el grado de apertura de las proteínas canales, donde tenemos canales abiertos que están dados por la resistencia disminuida y los canales, por supuesto, cerrados con resistencia aumentada. El capacitor sería entonces aquella que tenga capacidad de almacenar las cargas eléctricas. El representante sería la bicapa lipídica y por supuesto que es directamente proporcional, ¿no es cierto?, a la superficie. Cuando hablamos del transporte de sustancias, estas pueden ser por difusión simple, difusión facilitada o transporte activo primario o secundario. Entonces, el caso del transporte pasivo puede ser por difusión simple o difusión facilitada. Existen gradientes o potencial de Nernst que lo vamos a ver enseguida. El agua pasa por ósmosis, la presión que tiene la ósmosis justamente la que se denomina presión osmótica, el equilibrio de Donan y el transporte activo. Cuando hablamos de transporte de sustancias, ¿qué sería el gradiente? La variación o diferencia de concentración, ¿no es cierto?, en función de la distancia. Puede ser gradientes químicos, cuando hablamos de difusión, podemos hablar de gradientes eléctricos, de gradientes electroquímicos, ¿no es cierto?, y de gradientes osmóticos, el caso de la ósmosis, cuando estamos haciendo referencia entonces al agua. Existen mecanismos de pasaje, como por ejemplo el transporte pasivo, el transporte activo. Si el transporte pasivo estamos hablando de difusión simple, ¿no es cierto? Y por otro lado estamos hablando de lo que sería entonces la difusión facilitada. Y el transporte activo, que puede ser primario y secundario. Y el secundario se puede dividir a su vez en cotransporte y contratransporte. Este gráfico justamente nos demuestra de una manera animada cómo las sustancias liposolubles, no cargadas o de pequeño tamaño pueden pasar sin ningún inconveniente por la bicapa lipídica. Sin embargo, aquellas moléculas muy grandes, como el caso de la albúmina, se dificulta justamente eso, y otras necesitan proteínas canales que son bastante selectivas para el pasaje de un lado al otro de la membrana. En el caso de la difusión simple, estamos hablando del movimiento al azar de las partículas debido a una agitación térmica. Existe una fuerza que los impulsa. ¿Y de dónde viene esa energía? Justamente de ese movimiento cinético de la materia, que representaría el pasaje de moléculas a través de la membrana siguiendo, ¿qué cosa? Un gradiente de concentración. Es decir, de donde tengo más moléculas a donde tengo menos es el gradiente que permite obviamente la difusión simple. Entonces aquí tenemos el ejemplo de difusión simple por medio de un movimiento aleatorio. Esta agitación térmica genera una energía que permite entonces ese pasaje donde tengo más a donde tengo menos, a través de la membrana permeable. Entonces aquí vemos, por supuesto, en la difusión simple, tenemos nuevamente que pueden pasar las moléculas sin ningún problema. Hay que cumplir con ciertos requisitos, ser liposolubles, no tener carga o una proteína canal que permita justamente ese pasaje. Son ejemplos entonces de difusión simple aquellas sustancias liposolubles, o también, ¿verdad?, por supuesto, los gases, como el caso del oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono o alcohol, que no tienen ningún inconveniente porque no tienen carga mayormente y pueden pasar sin ningún problema por el tamaño que tienen. Aquí también vemos el glicerol, la urea, los ácidos grasos y los esteroides también pueden pasar a través de la bicapa lipídica. Sin embargo, ya moléculas muy grandes como los iones, la glucosa no pasa generalmente por difusión simple, aminoácidos y nucleótidos. Necesitamos ya de otra estructura que lo vamos a ver a continuación, que sería entonces la difusión facilitada. Un ejemplo particular de lo que sería entonces la difusión simple justamente es que tenemos de mayor a menor concentración. Por eso es que siempre esta curva va a ser lineal. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que reúnan con esos requisitos, ¿verdad?, que son liposolubles, pequeñas o no cargadas, van a poder pasar sin ningún problema. Entonces nos dibuja una curva lineal de mayor a menor concentración. Entonces, esa ley de difusión simple también la podemos ver por medio de la ley de Fick, que la utilizamos mucho, sobre todo en la membrana respiratoria, ¿no es cierto?, donde implica una velocidad de difusión que es igual a la diferencia de concentración sobre la distancia que la separa. ¿De qué va a depender? Del peso molecular, de cuán liposoluble sea justamente la sustancia y de qué carga eléctrica tenga. El siguiente aspecto sería entonces lo que se llama como difusión facilitada. Es el pasaje de la sustancia, está mediada por proteínas transportadoras. El ejemplo sería, por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, y tenemos que el pasaje es bien específico, es decir, que son receptores específicos para glucosa o para aminoácidos, no es que van a compartir justamente. Entonces tenemos que
van a favor de gradiente de concentración y esa velocidad tiene un límite, es saturable, a diferencia, por supuesto, de la difusión simple que generalmente no lo es. Vemos que son transporte mediado por un transporte mediado por portadores, ¿no es cierto? Donde pueden ser el ejemplo la difusión facilitada de glucosa, la difusión facilitada de galactosa y la difusión facilitada de aminoácidos. Aquí tenemos entonces el gráfico como que tiene un tope justamente cuando hablamos obviamente de difusión facilitada, donde tiene un Vmax es saturable, a diferencia de esta línea discontinua, ahora que prácticamente no termina nunca. ¿Por qué? Porque justamente la difusión simple hace que pasen aquellas moléculas liposolubles sin cargas o muy pequeñas, a diferencia de la difusión facilitada, donde es selectiva, por supuesto, y tiene un límite de saturación. Aquí el mecanismo puede saturarse, ¿por qué? Porque hay transportadores justamente ocupados. Existen ciertos factores que afectan esa tasa de difusión, como por ejemplo la diferencia de concentración y ese potencial eléctrico que justamente se conoce como ecuación de Nernst, viene a ser justamente el potencial que tengo que aplicar para que no haya flujo de iones, es decir, para que me mantenga la concentración, ¿no es cierto?, del sodio mayormente en el líquido extracelular o el potasio mayormente en el líquido intracelular. Entonces esa diferencia de concentración hace, como les decía, que el sodio se mantenga en 140 miliequivalentes por litro en el extracelular y el sodio en el intra sea de 14 nada más y el potasio sea mayormente preponderante en el líquido intracelular, a diferencia del potasio ahora en el líquido extracelular justamente que viene a ser obviamente de 4. Ese cloro que siempre acompaña justamente al sodio, ¿verdad? Por eso es que es también la preponderancia donde a nivel del líquido extracelular. El potencial de Nernst, volvemos a recalcar entonces que es el potencial que se necesita obviamente para mantener justamente la concentración. Existen una fórmula para calcular justamente esto. ¿Y por qué es importante? Porque la ecuación de Nernst permite entonces tener esa ecuación del potencial de equilibrio. Entonces, por gradiente de concentración, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a tender a ir de donde tiene más a donde tiene menos. Por eso es que va a tender a ingresar a la célula o dentro de la célula, ¿no es cierto? Porque tengo mayor concentración afuera. Sin embargo, el potasio, ¿qué va a pasar? Va a tener tendencia a salir de la célula porque tengo mayor concentración, ¿dónde? En el líquido intracelular. Entonces, es el potencial que se aplica o que se debe de aplicar para que no haya flujo de iones. Y es el gradiente eléctrico, entonces, que neutraliza un determinado gradiente de concentración. A partir de ese potencial de Nernst, ya no tendría por qué haber movimiento, ¿no es cierto?, de moléculas. ¿Por qué? Porque se supone que ha logrado el equilibrio. Tienen ciertas condiciones, por supuesto, que se calcula a 37 grados Celsius. También, en lo posible, tienen que ser, por supuesto, iones monovalentes. Y la fórmula es la siguiente, ¿verdad? Potencial eléctrico es igual a más menos 61 logaritmo de la concentración interna sobre la concentración externa, por supuesto, en milivoltios. Y siendo un ejemplo, obviamente, calculamos cuánto es la ecuación de Nernst, obviamente, para el sodio y cuánto es para el potasio. Y fíjense que para el potasio, ambos son cationes, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la particularidad? Que el potasio tengo mayor concentración, ¿dónde? Dentro de la célula. Por eso es que generalmente el potasio me sale, por supuesto, como menos 94 milivoltios en cuanto a valores y el sodio me sale más 61. ¿Por qué? Porque el signo más o menos que antecede al 61 justamente debe ser un signo contrario al ion que estoy estudiando. Como el caso del sodio y el potasio, ambos son cationes, entonces el signo opuesto sería el signo menos. Si estuviese estudiando el cloro, como es un anión, justamente el signo que va a anteceder a ese, ¿quién va a ser? Va a ser justamente el signo positivo. Por otro lado, también tenemos lo que sería la ósmosis, que es la difusión neta de agua, el pasaje de agua causando o que está causado por un gradiente de concentración a través de una membrana semipermeable. Entonces, como es ósmosis, ¿qué hace? Deja pasar el agua, pero no las partículas disueltas. Entonces, como que el agua tiene que hacer partícipe, obviamente, de ese equilibrio. Entonces, cuando yo tengo una concentración con muchos solutos, ¿qué va a hacer el agua? El agua va a ir hacia donde tengo la concentración de solutos. ¿Por qué? Porque el agua se dirige donde justamente hay más solutos. Y existe una presión que detiene esa ósmosis que se llama justamente presión osmótica, ¿verdad? Entonces, la ósmosis depende, obviamente, del gradiente de agua, depende de la membrana semipermeable y también relacionada con el número de solutos. Y es donde tengo justamente que el medio puede ser hipotónico cuando es un medio menos concentrado, ¿verdad? Entonces el agua tiende a entrar. Un medio hipertónico, el medio está mucho más concentrado, entonces ¿qué pasa? El agua tiende a salir.
y ahí tengo que la célula puede, digamos, hincharse, en el caso de un medio hipotónico, porque el medio está menos concentrado, entonces el agua entra y la célula tiende a achicharrarse, ¿verdad? En un medio hipertónico, ¿por qué? Porque es un medio más concentrado, entonces el agua tiende a salir. Lo ideal sería que sea un medio isotónico. Lo mismo, entonces aquí vamos viendo un ejemplo de medio isotónico sería, por ejemplo, el suero fisiológico, ¿verdad? Que muchos utilizamos para hidratar a los pacientes, el suero glucosado también, de un medio hipertónico, por ejemplo, en esta época, ¿verdad? Que hace en invierno sobre todo, ¿qué pasa? Generalmente cuando estamos todos congestionados usamos ese agua de mar, ¿no es cierto? Para tratar de descongestionar un poco más y hacer que podamos obviamente respirar un poco mejor. Entonces ese agua de mar que usamos para intranasal para mejorar la congestión, ¿no es cierto? Podría ser el ejemplo obviamente de un medio hipertónico. La presión osmótica sería la fuerza que debe de aplicarse a una solución para detener justamente el flujo del solvente. Es la presión que detiene la ósmosis. ¿Y de qué depende la presión osmótica? Y fíjense bien porque siempre suele ser pregunta de examen. Justamente depende de la concentración del número de partículas, no de la masa, no del tamaño ni del peso molecular. Es decir, si yo comparo, por ejemplo, la glucosa con el cloruro de sodio, obviamente, ¿quién va a tener mayor número de partículas? El cloruro de sodio, porque lo puedo separar en cloro y en sodio, ¿no es cierto? Sin embargo, la glucosa no puedo desdoblar en ninguna otra partícula, por eso es que depende del número de partículas, no de la masa, no del tamaño ni del peso molecular. Ahí tenemos entonces la medición de la presión osmótica, se puede hacer en pascal, en milímetros de mercurio, en atmósfera. Por eso es cuando escuchamos por ejemplo, en meteorología cómo está la presión atmosférica, ahora justamente qué usamos, qué medida hacemos, la presión obviamente en atmósfera. Si yo quiero ver la presión osmótica, por ejemplo, en otra unidad de medida, puedo usar justamente milímetros de mercurio. Entonces, para poder ir evaluando cómo está, por supuesto, la presión en digamos, en esa estructura en particular. Otra particularidad que tenemos con los transportes, justamente del transporte activo, que necesariamente implica un gradiente, ir en contra de un gradiente, ¿verdad? De concentración y necesitamos de ATP. Es decir, ya utilizan bombas, por ejemplo, la bomba de sodio, potasio, TPasa es un ejemplo, obviamente, de transporte activo, primario, ¿verdad? Pero el transporte activo que implica ir en contra del gradiente de concentración puede ser primario o secundario. Ahora, primario utiliza por supuesto ATP, es en contra del gradiente, y el ejemplo clásico es la bomba de sodio, potasio, TPasa, ¿no es cierto? Pero sin embargo también tenemos la bomba de protones o la bomba de calcio. Sin embargo, el secundario que utiliza la energía almacenada del transporte activo, ¿no es cierto? Primario, pero pueden ser dos clasificaciones, cotransporte o contratransporte. Entonces aquí tenemos el ejemplo del transporte activo primario, la bomba de sodio, potasio, TPasa, obviamente, la bomba de calcio, ¿verdad? Y la bomba de protones. El transporte activo secundario puede ser cotransporte, ¿verdad? Una sustancia arrastra a otra como acople, entonces ¿qué pasa? Es unidireccional, tienen cargas distintas, ¿verdad? Son electroneutras. Sin embargo, el contratransporte, que es una sustancia arrastra a la otra, pero en dirección contraria. Ahí tenemos el ejemplo del sodio con el calcio, por ejemplo, o el sodio y el protón en los túbulos renales. Y la particularidad que van en sentido opuesto, pero tienen la misma carga. Sin embargo, en el cotransporte son cargas distintas y van en la misma dirección. Entonces aquí el ejemplo de cotransporte va en el mismo sentido. Sodio con glucosa, por ejemplo, sodio con aminoácidos, ¿no es cierto? Pero tienen signos contrarios. Transporte entonces van en sentido opuesto, ¿verdad? El sodio con calcio, sodio con protones, pero tienen igual signo. Y otra particularidad dentro de la estructura de membrana que es el equilibrio de Donham, donde en un estado de equilibrio que se observan a los lados de una membrana, ¿verdad? Selectiva cuando tengo iones no difusibles. ¿Quién podría ser esos iones no difusibles? Por ejemplo, las proteínas, ¿verdad? Entonces los iones no difusibles no se mueven y los iones difusibles son los que se tienen que distribuir. Y eso generalmente ocurre donde en el espacio intravascular dado por las proteínas que son bastante grandes y no pueden pasar de un lado a otro simplemente. Entonces, cuando existen moléculas cargadas de gran tamaño que no difunden a través de una membrana semipermeable, en el caso de las proteínas, obviamente hay que cambiar la distribución. ¿Y quién cambia la distribución realmente? Aquellas que sí pueden difundir. Entonces, tenemos que este equilibrio de Donham también crea un principio de electroneutralidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que cambiar o tienen que, digamos, intercambiarse, mejor dicho, aquellas que pueden difundir. Entonces genera un gradiente químico, por ejemplo, para el sodio, porque el sodio tiene que redistribuirse, porque sí puede.
pero me genera una asimetría del punto de vista de un equilibrio eléctrico y por otro lado el gradiente osmótico porque el agua ¿a dónde va a ir? Hacia donde tengo mayor concentración de solutos, donde tenga mayor concentración de proteínas probablemente porque es la que no puede difundir justamente, ¿verdad? Para este equilibrio de Donham, entonces hay que hablar de condiciones. Se aplican solamente a iones difusibles por un lado, se consideran dos especies atómicas de iones monovalentes, pero también tiene consecuencias. El equilibrio eléctrico, sobre todo en los compartimientos, el gradiente químico, una diferencia de concentración obviamente, y el gradiente de presión osmótica hacia el compartimiento del ion no difusible, en este caso la entrada de agua, ¿verdad? Y la diferencia de potencial, por supuesto, que está ejercido por las proteínas y que suele ser negativo. Y por otro lado también tengo transporte de sustancias mayores, ¿verdad? Que ya hablamos entonces de exocitosis y endocitosis. Entonces, con esto culminamos entonces la clase de transporte de membrana, que obviamente lo pueden profundizar en el libro de la cátedra. Éxitos chicos en la cursada, por supuesto, y a las órdenes ante cualquier duda, ¿verdad? Por supuesto, en horario de clase. Muchas gracias.